Tal, jóvenes? Un saludo para todos. Hoy quiero compartir con ustedes a través de este video la clase que no podré darles el día jueves por los compromisos adquiridos previamente. Y con esta clase quiero también compartir con ustedes estos dos temas que van a ser los que nos ocuparán el día de hoy, que son, en primer lugar, la guerra hispanoamericana o hispano-estadounidense, la pueden conocer también. Y en segundo lugar, el proceso de colonización del continente africano, con sus características y con sus consecuencias. Para ayudarnos en esta exposición, he preparado una presentación de PowerPoint que a continuación les voy a compartir y que nos guiará en este itinerario con ustedes. Bien, entonces presento y, pues entonces vamos a iniciar con la guerra hispanoamericana como el primer punto. La ilustración que tienen en esta diapositiva obviamente no es la realidad, sino más bien propaganda política, propaganda bélica donde aparecen hermanados el soldado cubano y el soldado norteamericano. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bien, vamos a comenzar diciendo que Estados Unidos había terminado ya un proceso inicial de expansión. Esta nación había iniciado con 13 colonias, que son las que están presentadas en el extremo derecho de la diapositiva. Estas 13 colonias, que son las que se independizan del poder de Inglaterra, son representadas en la actual bandera de los Estados Unidos con las 13 franjas blancas y rojas. Cada franja representa estas 13 colonias en tributo al origen de la nación. Esta otra área que está en verde es el territorio actual. Entonces, la expansión hacia el oeste, obviamente, se detiene en la costa del Pacífico y la expansión hacia el sur se detiene en Texas, que es un territorio que se anexa a los Estados Unidos, desprendiéndose de México junto con otros territorios. Teniendo este proceso de expansión, ellos siempre sostuvieron su intención de mantener una política aislacionista. Mientras Europa tenía sus guerras, sus conflictos bélicos en el continente europeo, ellos se mantenían fuera de esa dinámica porque se expandían hacia el Pacífico y hacia el sur, asimilando territorios de la Nueva España. Pero una vez terminado ese proceso, abandonan esa intención aislacionista, esta intención, quiero decir, de mantenerse al margen de todos los conflictos bélicos y comienzan entonces a expandirse más allá de su territorio. Recordemos que ellos manejaban dos principios. En primer lugar, el destino manifiesto, que indica, como ya lo vimos en la clase anterior, que es manifiesto, es muy obvio, es evidente que Estados Unidos es la nación que guarda la misión de proteger, dicen ellos, de custodiar el destino del continente americano, que se viene a reforzar con la doctrina Monroe, que podemos reducir o que podemos sintetizar en la conocida sentencia América para los americanos. Es decir, toda intervención europea o extranjera en general en el continente americano será considerada una agresión para la nación norteamericana. Entonces, sabemos
que Estados Unidos no participó en el reparto de Asia, aquel gran pastel que vimos en la clase pasada, y tampoco interviene en la repartición de África que veremos en unos minutos más. Sin embargo, la nación de Estados Unidos pone sus miras inicialmente en el Pacífico y en el Caribe. Vamos a ver entonces de qué manera van desarrollando este proceso de expansión. Y vamos a iniciar con la adición de Filipinas y la isla de Guam. Para ubicarnos, muchachos, presento en la diapositiva el mapa de Filipinas. Y lo primero que salta a la vista es que se trata de un territorio tremendamente lejano al territorio de los Estados Unidos. Es un archipiélago que pertenece al continente asiático. Está, digamos, al sureste de la República Popular de China y muy cercano a lo que sería Nueva Zelanda, a lo que sería Indonesia, pero aún dentro del continente asiático. Y la isla de Guam no es visible en este mapa, pero está al norte de Nueva Zelanda. Es una isla pequeña en extensión, pero importante en interés militar. ¿Cómo es que los Estados Unidos premeditan, planean entrar en este territorio? Porque obviamente no se trata de una ocurrencia, no es una acción improvisada, no es un deseo de último minuto, sino un proyecto que continuó con todas las acciones que veremos a continuación. Debilitar al imperio español. El propósito declarado es educar a los filipinos, hacer que progresen y se cristianicen. Jóvenes, voy a insistir en algo que ya les comenté, pero que quiero acentuar hoy. Detrás de cada hecho histórico, y especialmente detrás de cada conflicto bélico, detrás de cada guerra, hay justificaciones racionales. Hay un relato que justifica la decisión de iniciar una guerra. Es decir, hay una narrativa nacional e internacional que tratan de imponer una ideología a través de la vía militar. Entonces, aunque las secretas intenciones sean otras, en este caso, el objetivo declarado es educar a los filipinos, hacerlos progresar, cristianizarlos. ¿Y cómo llega el cristianismo, la educación y el progreso? Pues con 60,000 marines que pelean durante 3 años y consiguen la anexión de Filipinas y la isla de Guam al territorio estadounidense. Pero ese no era el platillo fuerte, ese era el entremés, ese era la apertura. El platillo fuerte en realidad era Cuba. Los cubanos buscaban su liberación desde varios años antes, desde 1968. Esto, pongamos en contexto el momento que está viviendo Cuba, que está viviendo España y que está aprovechando Estados Unidos. El continente americano había comenzado el movimiento de independencia con la independencia mexicana, que como bien sabemos, comenzó en 1810. El 15 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo lanza el grito de independencia. Muere el rey de España, viva México, muere el mal gobierno. Entonces, bueno, ese grito he de decir que es muy controversial, que distintas versiones históricas citan cierto grito. Hay algunas versiones que niegan que el grito existió y afirman que es simbólico, pero bueno, esa es la fecha oficial del movimiento independentista en México.
Ya para 1868, España había perdido gran parte de sus territorios en el continente americano. Esto había provocado una crisis gravísima en España, una crisis política, y si nos ponemos e indagamos en la historia de España, descubriremos que esto afectó de manera grave el orgullo nacional, digamos así, que el ánimo de la población española, porque vastos territorios que habían pertenecido durante siglos a la corona española se estaban desmembrando. Por otro lado, los Estados Unidos tenían intereses económicos en la isla de Cuba, sobre todo por su producción de azúcar y por su producción de tabaco. También el potencial turístico de las playas de Cuba. Los empresarios estadounidenses comienzan a presionar al gobierno. Estamos hablando de grandes intereses de los altos empresarios, y Estados Unidos decide intervenir, decide apoyar los movimientos independentistas hasta que logran que Cuba se independice de España en el año de 1898, ya terminando prácticamente el siglo XIX. España entonces siempre va a tener una fuerte influencia en el continente americano, sobre todo en Hispanoamérica, pues por el lenguaje, por su legado cultural, por su proceso de mestizaje, por el sincretismo cultural que une y entremezcla las culturas españolas y prehispánicas, pero su presencia militar, su, su presencia política a través de los virreinatos, pues ya desaparece prácticamente. Hay un hecho que constituye un parteaguas en esta historia, que es el Tratado de París. Ya terminándose ese año de 1898, en París se firma un tratado que pone fin a la guerra entre los Estados Unidos y España. De manera que se firma la independencia cubana, y el el territorio de Puerto Rico es considerado un protectorado, un área de influencia de los Estados Unidos, que hoy es un estado libre asociado, lo cual hace que sus ciudadanos tengan la ciudadanía estadounidense, pero con ciertos matices políticos de estado que de momento no entraremos, ¿no? Pero Puerto Rico pasa a ser una de los 50 estados actuales representados en las 50 estrellas blancas de la bandera. Así como las 13 franjas representan el legado, el recuerdo histórico de de las 13 colonias que se independizan, las estrellas representan los estados actuales. También unos 4 años después, 5 años después, eh, se establece un enclave, es decir, un territorio estadounidense dentro del territorio cubano en la playa de Guantánamo. Es decir, dentro de la isla, este enclave es un territorio que tiene su propia dinámica, una legislación diferente al resto de la isla, y que pues de hecho es una base militar. Esto le da oportunidad a los Estados Unidos de intervenir, de influir, aún en un país que actualmente tiene una ideología diametralmente opuesta a los Estados Unidos, pero ellos tienen ese enclave ahí en el territorio cubano. Este es el momento de la clase donde les preguntaría si hay alguna duda, algún comentario, pero podemos concluir como síntesis que Estados Unidos despierta como gran potencia con fines
de colonización hacia, hacia el siglo XIX. Esta va a ser entonces, digamos que el despertar de uno de los gigantes dormidos que el mundo tiene y que hasta la fecha es una potencia dominante en la dinámica mundial, en el concierto de las naciones, dirían los politólogos. Pasamos entonces al segundo tema que hoy analizaremos, que es la colonización de África. Curiosamente, cuando hablamos de África, tal vez a causa de nuestro desconocimiento, por lo poco que sabemos, por lo lejano que nos sentimos a esa situación, hablamos de África con mucha ligereza como si fuera un país, cuando en realidad es un continente vastísimo, de gran extensión y de enorme riqueza cultural, de gran diversidad de expresiones artísticas, de modos de vida, de entornos ecológicos, de gran biodiversidad. Y me parece que en muchas ocasiones no lo dimensionamos en su justa proporción. Pues bueno, aún siendo un gran continente, llegó un momento que marcó el inicio de la colonización, que fue una conferencia que el gobierno alemán convocó y que se llevó a cabo pues en la capital del territorio alemán, en Berlín, en el año de 1884. ¿Qué se hace en esta conferencia? Se reparte en el mundo. No sé si recuerdan aquella ilustración que analizábamos en la clase donde recordábamos el reparto de Asia, donde se veían a los gobernantes repartiéndose las rebanadas de un pastel. Pues bien, esta ilustración, este mapa que les propongo en la diapositiva, muestra de qué manera las grandes potencias militares se reparten el continente africano como si fuera un recurso natural sin más. No se toma en cuenta para nada a la población. Ni lo tomaron en cuenta años después, lo veremos en un momento. Es muy interesante ver la distribución de las tierras, la repartición. Por ejemplo, la manera en que Francia o que el Reino Unido toman grandes territorios, mientras que España no. ¿Por qué no? Porque España, lo acabamos de ver, estaba en un periodo de depresión militar, en un periodo de decadencia de su poder y su influencia en el mundo, y toma terrenos que si bien son vastísimos, pero en proporción son muy pequeños. Se reparten el continente, los africanos no opinan, no cuentan, y vuelvo al principio que les mencionaba al inicio de la clase. Tiene que haber una racionalización de este comportamiento. Debe haber, digámoslo así, una base ideológica que haga posible justificar esta barbarie. La justificación en este caso fue que Europa tenía la misión de mitigar el salvajismo de los aborígenes. Híjola, qué complicado, muchachos. ¿Qué podemos considerar una conducta salvaje? O dicho de otra manera, un comportamiento que no es europeo, una cultura que es distinta a la europea, por default es salvaje. O seremos capaces de reconocer la valía, la riqueza de las culturas que son diferentes a las nuestras. Pues aquí se trató de mitigar ese salvajismo. Mitigar significa disminuir, suavizar,
este salvajismo, ¿no? Para darles la civilización, pero se logró, muchachos. Lo que le llegó al continente africano fue civilización. Pues veamos algunos hechos que nos pueden ilustrar esto que comentamos. Y lo primero que tendremos que ver será el comportamiento de los conquistadores. Inglaterra o el Reino Unido, ya hablando más globalmente, fue un reino que se caracterizó por su poderío militar, que no dudó en utilizar. Fueron especialmente violentos. Hay crónicas donde se narra que mientras en Sudán morían 48 soldados ingleses, se provocaban 10,000 bajas sudanesas. A ver, lo que estoy pidiendo aquí no es que hubieran muerto más ingleses de ninguna manera. Mi intención es mostrar el desequilibrio del poderío militar, lo desigual que era la capacidad de combate entre los dos ejércitos, pues prácticamente fue una masacre. De hecho, dentro de estas crónicas que yo les comento, están las narraciones de los soldados del Reino Unido que se horrorizaban cuando veían que los heridos pedían ayuda, que las poblaciones morían de sed, pedían agua y tenían prohibido ayudarles. Y cómo sus generales agarraban los cráneos humanos de sudaneses y con ellos hacían pisapapeles para su escritorio o para detener las plumas. Entonces, fueron bastante violentos. Portugal, por su lado, afirmaba que buscaba asimilar, que en realidad quería decir hacer desaparecer la cultura africana, porque pensaban que los aborígenes eran un error de Dios. ¿Qué tal con el autoestima portuguesa? Le marcaban sus errores a Dios y trataban de corregirlos. Más sabios que Dios. Francia constituyó zonas de influencia, lugares, territorios donde había influencia francesa sin intenciones de mandar colonizadores, pero aprovechando los recursos naturales. Qué curioso que Francia es una nación que actualmente se beneficia en gran medida de los descendientes de estas zonas de influencia francesa. Revisen todos los deportes, acaba de pasar el Mundial, y cómo ciudadanos franceses, pero con descendencia, con orígenes, con antepasados africanos, han elevado el nivel competitivo de Francia. Alemania, por las características del territorio que le tocaron en la repartición, se ocupó sobre todo de minerales preciosos y de gemas, de piedras preciosas, en especial los diamantes. Y Holanda estableció un sistema de segregación racial, de discriminación, llamado el apartheid o el apartheid, que básicamente consiste en tomar la población, dividirla en blancos y negros, privilegiar la población blanca y restringir las actividades de la población negra. Ahí estamos viendo un documento que es una fotografía de un aviso real de un área restringida que era exclusiva para blancos. Entonces, los negros que ingresaran a esta área destinada para blancos sufrían penalizaciones, los metían a la cárcel. Y esto en este caso es para una playa, pero bien puede ser para un baño, para un inodoro, bien podría ser para un parque nacional, para un restaurante, para una calle, para una colonia, para las viviendas,
Había barrios destinados para ellos y barrios destinados para la población blanca, etcétera. En Sudáfrica, a finales del siglo pasado, por fin se logró eliminar este sistema político, pero a precio de sangre, muchachos. ¿Qué consecuencias, finalmente, qué consecuencias tiene el reparto de África en el mundo? Lo primero, el reparto de África no se hizo pensando en mitigar el salvajismo de los aborígenes. Realmente se hizo pensando en el acceso a las materias primas. Nosotros comentábamos en la clase anterior que la colonización puede ser con fines de colonización, con fines de una ocupación territorial, como sucedió en México o en la Nueva España, como sucedió en los Estados Unidos, que los colonizadores europeos llegan a esos territorios y los habitan. En algunas ocasiones, sobre todo en la colonia española, incluso hay un proceso de mestizaje al haber matrimonios o al haber descendencia entre los europeos peninsulares españoles y la población indígena. Y hay otro tipo de colonias donde no hay intención de poblar el territorio, sino simplemente extraer las materias primas, que fue lo que sucedió en África. En África se explotó en un grado muy intenso las especias, el marfil, sobre todo el marfil de los colmillos de los elefantes, del cuerno del rinoceronte, las gemas, especialmente los diamantes, pero también rubíes, esmeraldas, el oro, y pues todos los productos animales y vegetales de la flora y de la fauna propios, característicos del continente africano que no estaban presentes en el continente europeo. Tomemos en cuenta que el continente europeo cabe bastantes veces en el territorio del continente africano. Entonces, como les comentaba, hay una gran biodiversidad, hay una gran cantidad de especies animales, de especies vegetales que no existen en Europa. Y los africanos aprendieron la historia europea, adquirieron esta mentalidad eurocéntrica, donde la historia es la historia de Europa, donde la ciencia es la ciencia europea, donde la filosofía es la filosofía de Grecia y de Roma, donde el arte es el arte de Florencia, de Roma, de París, donde la belleza es la belleza en los cánones europeos. Entonces, el eurocentrismo cultural se hizo presente en África, perdiendo gran parte de su cultura y de su identidad. ¿La perdieron totalmente? Por supuesto que no. De hecho, en la actualidad existe un fuerte movimiento de recuperación de las raíces, de descolonizar. Ya está descolonizado militarmente el continente, pero también hay que descolonizar las maneras de pensar, las maneras de sentir. También hay que recordar, valorar, aquilatar los pensamientos, sentimientos, expresiones de cada lugar, del continente africano en este caso, del continente americano, del continente asiático, para que el mundo sea más diverso, para que el encuentro de culturas sea más enriquecedor y para que nuestra vida tenga una mayor diversidad. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí llega nuestra reflexión de hoy. Recuerden que en estos días estaré subiendo una tarea que
que se responderá a partir de la visualización de este video. En la caja de comentarios pongan su nombre y digan presente, ese será el pase de lista. Y nos vemos con el favor de Dios en la próxima clase, donde ya podremos compartir presencialmente. Muchas gracias, muchachos. Que Dios los bendiga a todos.